Elegido, este no es un video cualquiera, y esto no es un simple aliento casual. Esta es una advertencia del Dios viviente sobre tu destino. No te atrevas a rendirte con esa persona. El cielo está interrumpiendo tu rutina, interrumpiendo tus pensamientos excesivos, para poner este mensaje frente a ti ahora mismo. No encontraste esto por casualidad. Fuiste guiado hasta aquí porque estás parado en una encrucijada peligrosa en el espíritu. Incluso mientras hacías clic, un rostro apareció en tu corazón, un nombre surgió dentro de ti. Sabes exactamente de quién estoy hablando. Esto no se trata de cualquier relación que hayas tenido. Se trata de una conexión específica que no deja en paz a tu espíritu. Has intentado seguir adelante. Has intentado cerrarla. Has intentado explicarla con lógica, pero algo en ti todavía siente un peso santo, una atracción extraña, una pregunta que se niega a morir. Ahora mismo estás tentado a terminarlo, tentado a alejarte y decir, ya terminé, no puedo cargar más con esto. Estás cansado de esperar, cansado de los malentendidos, cansado del dolor y la confusión. Pero Dios me envió para decirte esto. La decisión que estás a punto de tomar no es pequeña. No solo estás decidiendo sobre una persona, estás tocando una parte de tu asignación, de tu llamado, de tu próximo capítulo. Al enemigo le encantaría que lo llames demasiado complicado y que lo tires a la basura antes de que veas en qué pretendía el cielo que se convirtiera. Dios te está pidiendo que hagas algo muy serio. No te apresures en esta decisión y no apagues esto. Necesitas escuchar toda la verdad antes de atreverte a cerrar esta puerta. El Espíritu de Dios te está alcanzando para sacarte de la confusión y llevarte a la claridad. Así que antes de ir más lejos, si tu espíritu ya se está moviendo, si sabes que esta palabra es para ti, quiero que te pongas de acuerdo con el cielo. Escribe en los comentarios, elegido recibo esto. O simplemente escribe, 7, 7, 7, como una señal profética. Dale me gusta a este mensaje, suscríbete y compártelo con alguien que también pueda estar al borde de rendirse, para que podamos rescatar destinos juntos por el poder de la palabra de Dios. Tú no eres del promedio, y lo que llevas ahora mismo no es ordinario. Antes de que estuvieras en esa relación, antes de que conocieras a esa persona, la mano de Dios ya estaba sobre tu vida. El cielo no te selló como algo aleatorio. Fuiste marcado, apartado, escrito en una historia que se extiende mucho más allá de tus sentimientos en este momento, en algún lugar de la línea de tiempo de tu destino. Dios escribió una conexión que actuaría como una bisagra, un punto de inflexión, una puerta hacia el siguiente capítulo de en quién te estás convirtiendo en Él. Es por eso que esto no dejará tranquilo a tu espíritu. Piensa en el principio. Cuando conociste a esta persona por primera vez, no se sintió como cualquier otro encuentro. La atmósfera cambió, el tiempo pareció detenerse, y algo en ti reconoció algo en ellos antes de que tu mente pudiera explicarlo. Quizás fue una conversación que debería haber sido trivial, pero que de alguna manera fue profunda. Quizás fue una mirada, una sensación de familiaridad, un peso, una chispa que no podías nombrar completamente. Intentaste llamarlo atracción, química, coincidencia, pero en el fondo sabías que pasaba algo más que eso. Elegido. Ese algo más era el susurro de Dios, marcando esta conexión como una cita divina, no solo como un encuentro social, en el reino invisible. Mucho antes de que tus emociones se involucraran, Dios ya había programado esa reunión. Él vio cómo tu historia, la historia de esa persona y su historia se cruzarían. Él conocía las partes de ti que solo despertarían al confrontarse con esta persona. Él conocía la sanidad, el quebrantamiento, el estiramiento y el crecimiento que saldrían de esta conexión. Puedes pensar que todo se trata de romance o rechazo, pero a los ojos del cielo, siempre se ha tratado de formación y asignación.
Es por esto que no puedes sacudírtelo como haces con otros. Es por esto que no importa cuán lejos intentes correr en tu mente, algo te sigue haciendo volver a ellos en oración, en pensamiento, en preocupación. Y el enemigo también se ha dado cuenta de eso, lo cual es exactamente la razón por la que la guerra espiritual alrededor de esta conexión ha sido tan intensa. Lo que sientes no es solo emoción, es la presión alrededor de un diseño divino que el infierno está desesperado por sabotear. Esta conexión con la que estás luchando no se trata solo de cómo te sientes, se trata de en quién estás llamado a convertirte. Has estado tratando de tratarla como una relación normal para poder justificar el irte, como lo has hecho antes, pero algo en tu espíritu no te dejará categorizar esto como ordinario. Esa resistencia dentro de ti no es debilidad, es revelación. El cielo sabe que si etiquetas mal esto, lo manejarás mal. Esto no se trata solo de romance, comodidad o compañía. Esto se trata de propósito, alineación y asignación. Hay partes de tu llamado que nunca se desbloquearán completamente sin la presión, la refinación y el estiramiento que esta misma conexión está trayendo a la superficie en ti. Sigues preguntando, ¿por qué es esto tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto? Pero una mejor pregunta es, ¿por qué el infierno lucharía tan duro para que yo abandone esto si fuera verdaderamente insignificante? En el espíritu esta persona ha funcionado como una llave. Han desbloqueado partes de tu corazón que no sabías que aún estaban heridas. Han expuesto patrones que nunca habrías visto si todo hubiera permanecido fácil y suave. Han sacado a la superficie miedos ocultos, problemas de control, heridas de abandono, orgullo, inseguridad y anhelos profundos que intentaste enterrar. Puedes sentirte avergonzado por lo vulnerable que esto te ha hecho, por cuán fuera de lugar parecen tus emociones. Pero eso es porque Dios no está usando esta conexión para mantenerte cómodo. Él la está usando para hacerte crecer, para purificarte, para despojarte de identidades falsas y versiones superficiales del amor. Del otro lado de este proceso hay un tú que está más rendido, más parecido a Cristo, más arraigado en la verdad de lo que jamás has estado. Es por eso que esta conexión se siente tan pesada. Lleva no solo la posibilidad de relaciones humanas, sino la presión de la formación espiritual. Sin esta persona podrías haberte quedado dormido en ciertas áreas. A través de ellos, Dios te ha despertado. Si fuera solo carne, se habría esfumado ya. Si fueran solo emociones, la distancia, la ofensa, el silencio y el tiempo lo habrían matado por completo. Sin embargo, incluso en los momentos más dolorosos, algo en ti sigue siendo atraído a orar por ellos, a preocuparte por su alma, a interceder por su sanidad, a preguntarte qué está haciendo Dios detrás de escena. Eso no es una obsesión, ese es el eco de una asignación. Al mismo tiempo, mira cuánto conflicto, malentendido, problemas de tiempo, miedo y resistencia han rodeado esta conexión. Mira con qué frecuencia te sientes tentado a verlos a través del lente de su pasado y a verte a ti mismo a través del lente de tus fracasos. Mira con qué frecuencia viene el pensamiento, solo renuncia, solo vete, solo etiqueta esto como un error y sigue adelante. Ese impulso constante de rendirse no es inocente, es estratégico. El enemigo entiende que si puede hacer que pierdas esto antes de que Dios termine su obra en ti a través de ello, puede robarte un nivel de madurez, sanidad e impacto que sacudiría más que solo tu vida personal. Es por eso que debes dejar de disculparte contigo mismo por preocuparte tan profundamente y empezar a reconocer que estás parado en medio de un campo de batalla, no en una historia casual. El infierno no desperdicia sus armas más pesadas en relaciones vacías. La intensidad que has sentido alrededor de esta conexión
No es drama aleatorio, es evidencia de que este vínculo se percibe en el reino espiritual como una amenaza. Si esto fuera solo un apego superficial, no atraería este nivel de confusión, acusación, miedo y presión. El enemigo ve lo que a menudo olvidas. Dos vidas alineadas bajo la voluntad de Dios son peligrosas. Un corazón que se rinde a Dios es poderoso, pero corazones unidos por Dios, refinados por fuego y unidos en obediencia, llevan un peso que puede cambiar familias, regiones y generaciones. Es por eso que la guerra alrededor de esta conexión se ha sentido implacable. Hay una batalla no solo por tus emociones, sino por tu acuerdo, tu perseverancia y tu voluntad de permanecer en posición hasta que Dios termine lo que comenzó. Mira cuán estratégicos han sido los ataques. Pequeños malentendidos parecen explotar en conflictos mayores, viejas heridas de la infancia, corazones rotos de relaciones anteriores, y miedos que pensabas que habías superado se disparan repentinamente con toda su fuerza. Los momentos de silencio entre tú y esta persona se convierten en caldos de cultivo para imaginaciones oscuras, pensamientos como no les importa, están jugando contigo, son igual que todos los demás. Tu mente reproduce sus peores momentos y tus peores errores en un bucle, mientras el enemigo susurra. ¿Ves? Esto es tóxico, esto está maldito, esto te destruirá. Al mismo tiempo, cada vez que hay una posibilidad de comunicación más profunda, arrepentimiento o claridad, algo interfiere, el tiempo colapsa, las circunstancias cambian, alguien se abruma, o regresan los viejos patrones de cerrarse. Esto no es una coincidencia, es resistencia coordinada. No solo estás lidiando con choques de personalidad o mal momento, estás parado en una zona de guerra donde el enemigo está tratando desesperadamente de cortar una conexión que lleva a una asignación, el dolor. La distancia y la confusión están siendo usados como armas contra ti, no como prueba de que Dios está ausente, sino como presión destinada a empujarte a entregar lo que el cielo no te ha dicho que entregues. La Escritura te da un patrón de cuán peligrosas pueden ser las alianzas ordenadas por Dios para el reino de las tinieblas. Piensa en David y Jonatán, un pacto entre un pastor y un príncipe que preservó la vida de David y protegió la línea a través de la cual vendría el Mesías. Piensa en Ruth y Noemí, un vínculo aparentemente roto e improbable entre una viuda amargada y una nuera extranjera, que condujo directamente a la línea real de David. Piensa en Pablo y Silas, dos hombres adorando encadenados a medianoche, cuyo acuerdo sacudió una prisión, soltó ataduras y abrió una puerta de salvación. Ninguna de esas conexiones fue fácil o conveniente, estuvieron marcadas por la pérdida, el peligro, el malentendido y la presión. Sin embargo, estaban cargadas de destino. De la misma manera, lo que estás atravesando ahora puede sentirse como un caos emocional, pero en el espíritu es una contienda sobre si una conexión diseñada por Dios será abortada antes de llegar a término. Es por esto que tus lágrimas han sido tan pesadas. ¿Por qué tus pensamientos han sido tan ruidosos? ¿Y por qué renunciar parece una tentación tan constante? No es que seas débil, es que la lucha es real. Y en medio de esa guerra, una de las batallas más críticas que enfrentas no es solo lo que sientes, sino a qué voz eliges creerle sobre esta conexión y sobre ti mismo. En medio de esta guerra, una de las cosas más peligrosas que puedes hacer es confundir la voz del miedo con la voz de Dios. El miedo habla fuerte, el trauma habla fuerte, el rechazo pasado habla fuerte. Pero el Señor no guía a sus hijos mediante el pánico, el tormento y los ultimátums sin esperanza. Él corrige, Él convence de pecado, Él redirige, pero incluso sus palabras más duras son llevadas en la corriente de la paz, la verdad y la esperanza. Cuando Dios habla sobre una situación, incluso si te dice que dejes ir algo,
Hay un profundo sentido de claridad y descanso bajo el dolor. Cuando el enemigo habla, hay urgencia sin sabiduría, presión sin paz, acusación sin redención. Ahora mismo estás siendo inundado con pensamientos. Soy estúpido por preocuparme, estoy arruinando mi vida, siempre elijo mal. Dios debe estar cansado de mí. Nada bueno puede salir de esto. Esas no son las oraciones de un padre amoroso. Son los eslóganes de un espíritu de miedo. No puedes permitirte construir una decisión de vida, especialmente una atada a tu asignación, sobre una voz que quiere verte destruido. Pregúntate honestamente, ¿cuál es el fruto de la voz que has estado escuchando cuando estás de acuerdo con ella? ¿Te sientes atraído más cerca de Dios o empujado a esconderte? ¿Te mueve al arrepentimiento humilde, a la oración más profunda y a la compasión? ¿O te empuja a la vergüenza, al odio propio y a la frialdad? La voz del pastor puede llamarte a una obediencia difícil, pero nunca te despojará de dignidad ni te dirá que estás más allá de su redención. El enemigo, por otro lado, tomará el dolor real que has vivido y lo torcerá en una profecía de pérdida permanente. Te dirá, porque me lastimaron antes, todos me lastimarán. Porque fallé antes, fallaré para siempre. Porque hay conflicto ahora, esto está maldito. Si dejas que ese guión defina esta conexión, no estarás siguiendo a Dios. Estarás obedeciendo a tus miedos y llamándolo discernimiento. Es por esto que es tan serio. No solo estás decidiendo qué hacer con una relación, estás decidiendo de quién será la voz que gobierne tu destino. Habrá momentos en que Dios, en su sabiduría, podría liberarte de una conexión, pero esa liberación vendrá con confirmación, con su palabra, con paz que guarda tu corazón, no con el tormento que ha estado martillando tu mente, hasta que sepas que estás actuando por su consejo y no por tu pánico. No es el momento de firmar tu propia sentencia de muerte espiritual, renunciando a lo que Él no te ha dicho que renuncies. Una de las mentiras más peligrosas que podrías creer ahora mismo es que la presión bajo la que estás significa que Dios te ha abandonado, que el dolor que sientes es prueba de que has salido de su voluntad. En la Escritura, el patrón es exactamente el opuesto. La presión viene antes del propósito, el fuego viene antes de la plenitud, y el quebrantamiento viene antes del rompimiento. Piensa en Ana. Año tras año subía a la casa de Jehová, burlada por su rival, malinterpretada incluso por el sacerdote, doliéndose con la vergüenza de la esterilidad. Sus lágrimas no eran lágrimas lindas y educadas, eran del tipo que te hacen parecer ebrio ante los demás, del tipo que viene del lugar más profundo de anhelo y decepción. En ese lugar de angustia derramó su alma ante Dios e hizo un voto. De su angustia vino Samuel, un profeta que ungiría reyes y cambiaría el curso de una nación. Si hubieras entrado a la mitad de su historia y la hubieras juzgado por lo que veías, su dolor, su humillación, sus oraciones no contestadas, podrías haberle dicho que dejara de creer por un hijo, que renunciara a ese deseo porque dolía demasiado. Pero el cielo vio esas lágrimas como semillas. De la misma manera, las lágrimas que has derramado por esta conexión no se desperdician. Pueden estar regando algo mucho más grande de lo que te das cuenta. Mira a Elías. Después de hacer descender fuego del cielo y ver una victoria espectacular en el Monte Carmelo, se encontró corriendo por su vida, drenado, agotado, pidiéndole a Dios que lo dejara morir. El gran profeta que podía pararse ante reyes, ahora colapsaba bajo un enebro, convencido de que se había acabado, que su ministerio e impacto habían llegado a un punto muerto. Sin embargo, en ese lugar de agotamiento y desesperación, Dios no lo descartó. El Señor lo encontró, lo alimentó, le dio descanso. Luego lo llevó a Horeb y habló no a través del viento, no a través del terremoto, no a través del fuego, sino a través de un silbo apacible y delicado. En ese encuentro tranquilo,
Dios corrigió la perspectiva de Elías. Le recordó que no estaba solo y lo volvió a comisionar con nuevas asignaciones y sucesores. Lo que parecía el final era en realidad un punto de inflexión. La presión no lo descalificó. Lo posicionó para un encuentro más profundo y una dirección más clara. Tú también puedes sentir que tu corazón se esconde en una cueva, abrumado por lo que esta conexión te ha costado. Puedes sentirte dramático, tonto o demasiado emocional. Pero si Dios pudo entrar en el agotamiento de Elías y soplar propósito en lo que parecía un fracaso, Él puede encontrarte en el mismo lugar donde estás tentado a renunciar y mostrarte que esto es un capítulo, no el libro completo. Piensa en Pedro. Él amaba a Jesús y sin embargo en el momento del miedo lo negó 3 veces. El peso de ese fracaso lo aplastó. Lloró amargamente. La vergüenza se envolvió alrededor de su identidad. Hubiera sido fácil concluir: estoy descalificado. He probado que no soy leal. Dios no puede confiar en mí. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no evitó a Pedro. Lo buscó en la orilla. Lo restauró con 3 preguntas de amor. Y luego le dio una asignación: apacienta mis ovejas. El área misma donde Pedro había fallado, el coraje y la lealtad, se convirtió en el lugar donde el Espíritu de Dios se mostró fuerte. En el día de Pentecostés, ese mismo Pedro se puso de pie y predicó con valentía. Y miles fueron salvos. La presión reveló su debilidad, pero la gracia convirtió esa debilidad en una plataforma para la gloria. Algunos de los peores momentos que has tenido alrededor de esta conexión, reacciones que lamentas, palabras que desearías poder retirar, formas en que te cerraste o atacaste, te han convencido de que eres indigno de cualquier cosa santa o significativa aquí. Pero el Dios que restauró a Pedro no termina tu historia en tu punto más bajo. Si le dejas, Él usará incluso tus fracasos como parte de la formación que te prepara para amar, servir y permanecer de una manera que nunca podrías si todo hubiera permanecido fácil. Mira a José. Tuvo sueños de Dios sobre grandeza, sobre liderazgo e influencia. Pero lo que siguió a esos sueños no fue una promoción inmediata. Fue traición por sus propios hermanos, esclavitud en una tierra extranjera, acusación falsa y años en una celda de prisión. Si hubieras visitado a José en ese calabozo, podrías haberle dicho que olvidara sus sueños, que dejara de creer que Dios tenía un plan. Todo a su alrededor gritaba: te equivocaste, estás olvidado, nada bueno viene. Pero en realidad Dios estaba trabajando detrás de escena, usando cada giro de la historia para escoltar a José al lugar exacto donde necesitaba estar en el momento exacto. Un día, en lo que pareció un momento repentino, José fue sacado de la prisión, se paró ante Faraón y fue promovido a una posición que le permitió salvar multitudes, incluyendo a la misma familia que lo había traicionado. La presión no canceló la promesa, lo llevó hacia ella. De la misma manera, el confinamiento que sientes en esta temporada, la prisión emocional, el malentendido, la sensación de estar estancado, podría ser el ambiente mismo donde Dios está moldeando tu carácter para el día en que Él cambie repentinamente tu posición. La historia no se trata solo de romance, se trata de qué tipo de persona serás cuando Él abra puertas que aún no puedes ver. La vida de David sigue el mismo patrón. Fue ungido como rey siendo aún un joven pastor, pero en lugar de sentarse en un trono inmediatamente, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como un fugitivo. El espacio entre el aceite y la corona estuvo lleno de peligro, traición, soledad y espera. Hubiera sido fácil interpretar esos años como evidencia de que la unción había sido un error, que tal vez lo había imaginado, que tal vez Dios había cambiado de opinión. Sin embargo, el desierto no fue un desvío, fue el campo de entrenamiento donde David aprendió a depender de Dios, a liderar a inadaptados y marginados,
a adorar en la oscuridad y a pelear batallas que nadie veía. Cuando finalmente tomó el trono, ya había sido forjado en secreto tu propia temporada de cueva alrededor de esta relación. El esconderse, las preguntas, las amenazas a tu corazón, no es prueba de que Dios te mintió. Puede ser el contexto exacto que Él está usando para forjar una fuerza más profunda, humildad y discernimiento en ti. Y luego está Job, quien perdió casi todo pero se negó a maldecir a Dios y morir. Al final, el Señor restauró y multiplicó lo que había perdido. Pero aún más que eso, la revelación de Job de quién era Dios se profundizó más allá de cualquier cosa que la comodidad por sí sola pudiera haber producido. Todas estas vidas gritan la misma advertencia y la misma esperanza en tu situación. No interpretes la presión de esta temporada como la ausencia de Dios. No asumas que porque duele debe estar fuera de su voluntad. A menudo, las conexiones mismas que darán forma a tu destino te llevarán a través de los fuegos más profundos. Eso no significa que toleres el abuso o el pecado. Significa que te niegas a dejar que el dolor te haga abandonar un proceso en el que Dios todavía está. Si Ana hubiera renunciado a su clamor, si Elías se hubiera quedado en la cueva, si Pedro hubiera dejado que la vergüenza lo definiera, si José hubiera dejado de creer en la prisión, si David hubiera renunciado a su llamado en el desierto, sus historias habrían lucido muy diferentes. Estás parado en el mismo tipo de momento bisagra. El peso que sientes no es solo sobrecarga emocional, es la gravedad de un capítulo donde Dios está usando la presión, la decepción y el retraso para prepararte para el propósito. La seriedad de esto es real. Estás lo suficientemente cerca de un rompimiento que renunciar ahora no solo aliviaría el dolor temporal, también reescribiría el fruto futuro que podría haber venido a través de tu obediencia. Uno de los peligros más serios que enfrentas ahora mismo es la tentación de renunciar solo unos pasos antes de una victoria. Hay un tipo de rendición que se siente sabia, madura y autoprotectora en la superficie, pero en la corte del cielo se registra como la entrega de tu asignación bajo presión. Muchas promesas no se materializan no porque Dios fuera infiel, sino porque los corazones soltaron demasiado pronto. Cuando la espera se siente interminable, cuando el silencio se vuelve ruidoso, cuando la decepción se acumula como una tormenta, la oferta que el enemigo pone frente a ti es simple. Termínalo, llámalo un error, protégete, aléjate y nunca mires atrás. Suena como alivio, pero escondido, debajo hay un robo. Él está tratando de robarte no solo a una persona, sino el crecimiento, la sanidad, la revelación y el fruto que estaban destinados a venir a través de este proceso. Si Él no puede detener a Dios de escribir una hermosa historia, su siguiente estrategia es presionarte para cerrar el libro antes de que lleguen los mejores capítulos. Piensa en la semilla en la tierra. Una vez que es plantada, desaparece. Sobre el suelo nada parece estar sucediendo. Ningún movimiento, ningún brote, ninguna señal de que algo esté vivo. Si juzgas la semilla por la evidencia superficial, concluirás que está muerta, que la siembra falló. Y si en tu impaciencia la desentierras para revisarla, destruirás la vida misma que estaba echando raíces silenciosamente en la oscuridad. Así es como muchas personas tratan la obra de Dios en sus relaciones y en sus propios corazones, porque no pueden ver el cambio lo suficientemente rápido. Asumen que no hay ninguno, porque la otra persona todavía lucha, todavía duda, todavía pelea. Asumen que Dios no se está moviendo, porque ellos mismos todavía sienten dolor. Asumen que el cielo está en silencio. Así que desentierran lo que Dios todavía está trabajando. Y luego dicen, ¿ves? Estaba muerto todo el tiempo. Elegido, el hecho de que no puedas ver todo lo que Dios está haciendo no significa que Él no esté haciendo nada. Se te está pidiendo que confíes en el proceso bajo la superficie.
Al mismo tiempo, necesitas sabiduría. Esta palabra no es una licencia para aceptar abuso, manipulación o pecado continuo en nombre de la resistencia. Dios no te pide que te quedes en lo que destruye tu seguridad o viola su justicia. Hay una diferencia santa entre sufrir por transformación y someterse a lo que Él nunca ordenó. La seriedad aquí no es que debas tolerar todo, es que no debes tirar lo que Dios todavía habita simplemente porque es doloroso, lento o confuso. Cuando te alejas por miedo, agotamiento u orgullo, en lugar de su guía clara. No solo estás terminando un capítulo, puedes estar interrumpiendo una historia que Él tiene la intención de redimir. Antes de firmar el "ya terminé", debes preguntar: ¿estoy actuando por revelación o por reacción? ¿Por su consejo o por mis heridas? Porque la decisión que tomes bajo esta presión resonará mucho más allá del alivio del momento. Y es por eso que no puedes solo sobrevivir a esta temporada. Debes aprender a pelear en ella de la manera correcta. Si vas a quedarte en esta pelea, no puedes hacerlo con armas humanas. Argumentos, manipulación, pensamientos excesivos, cierre emocional, la ley del hielo. Orgullo y control no te llevarán a través de una batalla que es espiritual en su núcleo. Necesitas las armas del cielo. La primera y más grande es la oración. No una oración vaga y tibia, sino una intercesión enfocada, intencional y guiada por el Espíritu. Cuando oras por esta persona, no les estás rogando que te amen. Estás invitando a Dios a moverse en su mente, su corazón, su historia, sus heridas y su futuro. Le estás pidiendo que sane lo que tú no puedes tocar, que revele lo que no puedes ver, que los proteja de ataques que ni siquiera sabes que están sucediendo. Cada vez que pronuncias su nombre ante el trono, los estás colocando bajo una cobertura y declarando que su vida y esta conexión serán manejadas en la presencia de Dios. No solo en la corte de tus emociones. Eso no es debilidad. Eso es guerra espiritual. La segunda arma es la bendición. Tu carne quiere maldecir, ensayar sus fracasos, etiquetarlos para siempre por sus peores momentos. Pero cada vez que hablas destrucción sobre ellos diciendo cosas como nunca cambiarán, siempre arruinan todo, son igual que tal persona, cooperas con el guión del enemigo. Bendecir no significa negar la realidad, significa elegir estar de acuerdo con el corazón de Dios para ellos en lugar de las acusaciones del infierno. Tú dices: Señor, bendigo su camino, bendigo su sanidad, bendigo su obediencia, bendigo su destino en ti. Pides libertad, no castigo, transformación, no venganza. Al mismo tiempo, debes guardar tu propia boca, quejarte, chismear y reproducir el dolor con todos los que escuchen. Endurece tu corazón y envenena la atmósfera en la que vives. Hay un tiempo para el consejo de confianza y el procesamiento honesto, pero también hay un tiempo para cerrar las puertas de tus labios y llevar las cosas más profundas de vuelta a Dios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. En una batalla tan seria, no puedes permitirte usar tus palabras como armas contra tu propio futuro. Otra arma que necesitas desesperadamente es la confianza en el tiempo de Dios. Quieres resolución ahora, respuestas ahora, cambio ahora. Cuando no llega, la impaciencia susurra: fórzalo u olvídalo. Pero el Señor rara vez trabaja en el horario de tu ansiedad. Él no solo está arreglando circunstancias, está preparando corazones. A veces, Él está tratando con ídolos en ti, mentiras en ellos y patrones generacionales en ambos. Si Él te diera lo que quieres demasiado pronto, te aplastaría en lugar de bendecirte. Parte de tu guerra es negarte a dejar que el reloj dicte tu fe. Y tejida a través de todo esto está el arma de la perseverancia. Cada día que eliges seguir orando en lugar de cerrarte, seguir bendiciendo en lugar de maldecir, mantener tu corazón suave en lugar de amargo, estás dando golpes contra la oscuridad.
La perseverancia no es pasiva, es una postura violenta de la voluntad que dice: no me alejaré de lo que Dios está haciendo solo porque estoy cansado. En una batalla como esta, la consistencia misma se convierte en una declaración de que confías en Dios más de lo que confías en tu dolor, y el infierno toma eso muy en serio. Si todo en ti está ardiendo mientras escuchas esto, si tu corazón ha estado diciendo: este soy yo, esta es mi situación, entonces no puedes alejarte de esta palabra sin responder. El silencio es estar de acuerdo con la confusión. La respuesta es estar de acuerdo con el cielo. Ahora mismo no solo estás eligiendo qué hacer con una relación, estás eligiendo cómo posicionarás tu corazón ante Dios en este capítulo de tu historia. Dejarás que el miedo, el agotamiento y la decepción tengan la última palabra, o dejarás que la voz del Señor defina tu próximo paso. Quiero que abras tu boca y lo digas en voz alta donde estás. Señor, no dejaré que el miedo escriba mi historia. No firmaré la renuncia de mi asignación bajo presión. Y si sabes que esta es una palabra para ti, quiero que la marques en los comentarios como un acto de fe. Escribe: recibo esto. O no renunciaré. O simplemente escribe 7, 7, 7, como una señal profética. Eso puede parecer pequeño, pero es tu manera de decirle a Dios y al enemigo: no estoy retrocediendo de lo que el cielo está haciendo en mí. Dale me gusta a este mensaje, suscríbete y compártelo con alguien más que esté parado al borde de rendirse, porque no solo estamos alentando sentimientos aquí, estamos rescatando destinos. Ahora quiero guiarte a un momento que es más profundo que la inspiración. Esto se trata de rendición. Si puedes, cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón. Di: Señor, traigo a esta persona y esta conexión ante ti. Traigo mi dolor, mi confusión, mi ira, mi decepción, mi miedo de ser herido de nuevo. Perdóname por cada vez que he intentado controlar esto, arreglar esto con mis propias fuerzas, juzgar esto por mi pasado en lugar de tu palabra. Perdóname por las palabras que he hablado en frustración, por las maldiciones que he soltado sobre mí mismo, sobre ellos y sobre esta historia. Hoy te devuelvo la pluma. Me niego a dejar que el trauma sea mi profeta, me niego a dejar que el miedo sea mi Dios. Elijo confiar en que tú todavía estás escribiendo, incluso cuando no entiendo el capítulo. Esto no se trata de prometer que nunca te sentirás cansado de nuevo. Se trata de cambiar con quién te pones de acuerdo cuando estás cansado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, levanto a este que está escuchando ahora mismo. Tú ves cada lágrima que han llorado sobre esta conexión. Has escuchado cada oración que oraron en la oscuridad cuando nadie más estaba mirando. Conoces las noches en que casi se rindieron contigo, con ellos mismos y con esta persona. Te pido ahora que entres en su habitación, su auto, su lugar secreto, y los envuelvas en tu presencia. Silencia las voces acusadoras que han estado gritando en su mente. Expón cada mentira que dice que son tontos por preocuparse, que no son dignos de amor real, que están destinados a repetir los mismos ciclos para siempre. Rompe el espíritu de miedo que ha estado tratando de disfrazarse de sabiduría. Oro para que ponga sobre ellos el yelmo de la salvación para guardar sus pensamientos, la coraza de justicia para proteger su corazón, el cinturón de la verdad para sostenerlos, el calzado de paz para guiar sus pasos, el escudo de la fe para apagar cada dardo de fuego de duda, y la espada del Espíritu para cortar a través de la confusión y el engaño. Señor, bendigo a la persona que llevan en su corazón. Oro por sanidad en su mente, liberación de toda atadura, revelación de tu amor y coraje para obedecer tu voz. Donde ha habido falta de comunicación trae claridad, donde ha habido orgullo trae humildad, donde ha habido miedo trae el perfecto amor que echa fuera el miedo. Si esta conexión es verdaderamente una asignación de ti, pido que ninguna arma forjada contra ella prospere.
Si hay puertas por las que no quieres que pasen, ciérralas clara, firme y misericordiosamente. Pero no les permitas abortar un proceso divino solo para escapar del dolor temporal. Convierte cada lágrima en una semilla, convierte cada temporada de espera en sabiduría, convierte cada momento de presión en raíces más profundas en ti, y declaro sobre ellos: su historia no terminará en confusión, en compromiso o en cobardía, sino en claridad, obediencia y gloria a tu nombre. Al terminar, escucha esto en la parte más profunda de ti. No te atrevas a rendirte con esa persona solo porque la batalla es feroz. No te atrevas a llamar terminado lo que Dios no ha dicho que está terminado. No te atrevas a firmar el fin en un capítulo que Él todavía está revisando con su propia sangre y misericordia. Espera hasta que sepas que estás siendo guiado por su Espíritu, no conducido por tu miedo. Hasta ese día pelea con oración, bendice con tus palabras, guarda tu corazón con su armadura y mantén tu posición en fe. Si esta palabra te ha encontrado donde estás, decláralo públicamente en los comentarios. Escribe 777, dale me gusta. Suscríbete y comparte esto para que otros al borde de renunciar puedan alejarse del abismo y entrar en el proceso de Dios.